Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, La Política del Gol. Los saluda Alonso Verdugo y hoy tenemos, como siempre, un invitado muy especial porque nos tiene historias tanto del sector amateur como del sector profesional, pero sobre todo en un tema que es especialista, que es el que más nos gusta, que es formar nuevos valores, nuevos jugadores. Y pues como siempre, tengo el placer de que me acompañe el ingeniero del gol, que es el que le sabe estos temas. Así que le pasaré la palabra a él para que presente a nuestro invitado especial. Ingeniero, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias y bienvenidos. Y tenemos un invitado, un especialista en la portería, profesor Eleazar Rangel, mejor conocido como el Chay. Así es. ¿Cómo está? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por la invitación a ambos. La verdad les agradezco que me hayan invitado. No, gracias a usted por aceptarla. Así es. Originario de Culiacán. Soy originario aquí nací en Culiacán en 1970. Hace 55 años, el lunes cumplí 55 de hecho. Ah, sí, acaba de cumplir entonces. 55 años. Estamos de festejo entonces. Todavía. Profe, siempre ha jugado de portero. Eso es su posición. Sí, ¿Favorita fíjate, o...? Sí, pues mira, tengo un hermano, Gustavo, que él era portero. Y pues yo lo admiraba y de ahí salió el tema de ir al arco, de ir a la portería desde bien chavo. 4 años en aquel tiempo, las categorías que se jugaban en lugar de las que son hoy chupones, se llamaban aguapatos. Hace muchos años jugamos allá para el lado de Tierra Blanca. Y ahí comencé. Y mi primer maestro pues, fue mi hermano Gustavo. Él fue el que le enseñaba ahí los principios básicos de portero. Sí. Okay. Sí, después llegué a un equipo, cuando eran, pues auténticamente equipos de barrio, con el Navarrote Richard, con Ricardo Hernández. Y ahí hice toda mi carrera en el sector infantil. Sí, en la parte juvenil, formativa, sí. Formativo. Sí. ¿Y llega profesionalismo? No, yo sí busqué más de una vez estar en el profesionalismo. Aquí llega la tercera división. De la UAS. Bueno, estaba Tacuarineros en aquel tiempo. Cuando voy a Tacuarineros, es el profe Eduardo Urrea, en paz descanse, quien me invita. Y en una ocasión también el señor Ocaranza, el ingeniero, allá en Abolato, fue el que más me insistió. Pero la verdad es que nunca me quedé porque yo aspiraba a ir a algo más alto, ¿no? Y yo miraba a grandes porteros ahí, al Tato Noriega, estaba Oscar Gil, había muchos porteros que yo veía, incluso el cuate Ledón, Eduardo Urrea Jr., y veía que siempre se quedaban ahí. Yo decía, no, pues es que yo aspiraba a ir más allá, y llegué a tener una invitación después de un Nacional Sub-23 en Acapulco, Guerrero. Nos invitaron a Querétaro de segunda división. En aquel tiempo no existía. A probarse. A probarnos. Okay. Y sí duramos ahí cerca de 3 semanas, Luis Picos y yo. Él iba como extremo izquierdo, pero pues al final no se logró. Tuvimos que regresarnos otra vez a la tierra de... ¿Y cómo, después de que no le da la oportunidad de ser profesional, por qué se especializa como formador de porteros? Bueno, el tema de mi carrera como formador, como entrenador, nace o sea, la curiosidad de ver que los chavos no tenían quien los preparara, ¿no? O sea, pasan muchos años en el que yo hago una carrera aquí en el sector amateur, en selecciones y... Primera fuerza. Sí, primera fuerza, segunda fuerza. Y llega un momento en que empiezo a dirigir equipos de niños, porque tengo un hijo y empieza a jugar. Y en el equipo teníamos un portero, un chavo que quería ser portero, pero no sabía. Entonces, yo creo que todos los formadores o todos los entrenadores, al menos mi caso, yo empiezo pues con, o sea, lo que te da el hecho de haber sido jugador de esa posición, ese conocimiento, lo que te da haber jugado. Yo nunca había estudiado para ser entrenador y dije, bueno, con lo que yo sé, pues voy a tratar de decirle a los chavos de qué se trata, cómo es, las caídas.
Y ahí fue donde yo me di cuenta que había que prepararse. Había que prepararse para enseñarle a los niños. Y así comencé, empezamos a ir a las Copas Atlas. Y siempre, no sé si les ha tocado o saben, que antes de las copas esas siempre hay un curso, un tipo de curso para entrenadores. No porque sabía. porque obviamente no había cursos para porteros. Todos los entrenadores de porteros, hasta que yo sepa, hasta en ese momento, pues era igual que yo, ¿no? Pero habían sido profesionales y habían tenido otros entrenadores. Sí, eran más empíricos, pues. Totalmente empíricos. Sí. Entonces, yo iba y buscaba a los entrenadores de Atlas, que en aquel tiempo, pues se decía que era la escuela más importante de formadores de porteros. Sí, los sí. Cabuto, Osvaldo Sánchez. Sí, no, y te digo, y yo me iba ahí. Entonces, yo me iba a observar a los profes. Nos dejaban entrar ahí a los campos de entrenamiento de Atlas, en Colomos, o si no, acá en uno que está yendo para hoy, no me acuerdo cómo se llama ese complejo de Atlas. Y ahí ya observando, hacía mis anotaciones y preguntando, ¿no? Porque era bien metiche. Sí. Y que apenas si uno, uno aprende. Sí, ya después, fíjate, si viene una invitación de entrar a la escuelita de Dorados de parte de Osvaldo Bravo en el 2007, 2008, más o menos. Como formador de porteros. No, sí, como portero. Yo siempre me quedó muy claro que quería ser. Después de que tuve esa experiencia con los chavos, yo entendí que era lo que quería. Eso era lo que yo quería. Descubrió su pasión ahí. Ahí eso fue lo que me apasionó exactamente, la parte formativa. Formativa. Sí. Y ahí me empecé a preparar un poquito más. Ya pagaba cursitos así en otras ciudades. Y así, cuando yo llego a tercera división, ya estoy un poco más empapado. Hay una oportunidad de llegar a la Liga de Ascenso con Ricardo Rayas por un desafortunado accidente que tuvo la familia del entrenador de porteros de ese tiempo, el Pichus, ahí en San Luis, y tiene que irse. Entonces me suben a mí. Palacios estaba ahí en el cuerpo técnico, y sabes que hay un muchacho ahí, nos puede ayudar, y así comencé. Ahí obviamente ya me preocupé un poco más, porque pues como dices tú, ya no son chavos a los que haya que formar. Sí subían los chicos de tercera división, pero pues había que navegar con Jesús García, ya estaba Tomás Adriano. Así es. Frausto, ¿no? Frausto todavía no, llega después. Ya después, pero ya porteros con más recorrido, con más experiencia. Sí, y como que te entra la inseguridad de que, caray, estaré listo para ellos, porque ellos son los primeros que te empiezan a calificar tu trabajo, ¿no? Ok. Y y pues ahí empezaron las desveladas. Me empecé a meter otra vez pues lo que era la lectura, lo que tenía que ver con los videos que había grabado, los conceptos que escuchaba yo de los profes. Y sí, ahí comencé en ese... Comenzó su era profesional. Exacto, como entrenador de portero. Más profesional, porque en tercera división, claro que me gustaba, pero los chavos, pues obviamente, pues era formación, no era potencializar a un profesional sobre sus capacidades que ya tiene desarrolladas, ¿no? Entonces todo eso pues ya lo fui aprendiendo ya sobre la marcha. Recuerdo que en esa etapa, después de ese torneo, se va Rayas y llega Siboldi, llega Robert en el lugar de él, y Robert traía su equipo, técnico, por supuesto. Y a mí Toño García. Sí, el presidente del club. El presidente del club. Pide García, bueno, no recuerdo. Yo soy Toño García. Sí, y me dice, oye, ¿sabes qué, Chay? Pues viene el profe, pero mientras que él llega, pues ayúdanos todos somos con los muchachos. Ahí llega Alfredo. Ok. Alfredo llega en ese periodo, y y fue bien difícil con Alfredo, porque es un jugador
muy exigente en su trabajo. Yo les digo, era un animal para entrenar. Y me exigía mucho. Incluso a veces me exhibía. Porque yo todavía estaba en ese proceso de aprendizaje también. Así es. Y te digo, y otra vez llegan las noches de desvelada, de prepararme para estar a la altura de ellos. Claro. A la altura. Y recuerdo que tuve una charla cuando llega Robert. Me dice, oye, que tú eres entrenador de aquí. Sí, yo soy. Y mira, me dice, yo pues traigo mi equipo y todo, pero pues te voy a dejar. Si me gusta cómo trabajas, pues sin problema. Y sí recuerdo que estábamos en el splash, iba y me miraba a trabajar. Siboldi, que era portero, ¿no? Sí. Venía, de hecho, él había sido entrenador de Cruz Azul Hidalgo, pero venía de ser el entrenador de porteros de Monterrey, cuando llega acá con nosotros. Cuando llega acá Dorado. Así es. Y pues nunca me dijo nada. Simplemente me quedé y me quedé. Pues yo asumo que le gustó el trabajo. Claro. ¿Cómo es el entrenamiento de los porteros profesionales? Desde calentamiento, pelota por arriba, ¿cómo empieza? ¿Cómo es? Lo que pasa es que de inicio tú tienes que conocer al atleta. Todos los atletas profesionales tienen su estilo, su forma de trabajo, incluso sus egos. Entonces hay algunos que les puedes hablar con fuerza, le puedes hablar firme para motivarlos, y hay otros que no les gusta. Pero todo parte de eso, de conocerlos a ellos y de ponerte de acuerdo con él. Sobre todo después de los partidos, por ejemplo, yo te voy a decir, con Alfredo, me decía, ¿sabes qué, Chay? Hay que trabajar esta semana, no me sentí bien con esto. Y ahí nos enfocábamos en los balones aéreos, o ya sea en el bloqueo aéreo, con caída. Entonces, todo depende del jugador. Por ejemplo, estaba Gabriel Hernández, el Gansito. Que él venía de ser campeón con Pachuca. Él llega también por una lesión de uno de los porteros y llega él de emergente. De hecho, estaba en el retiro. O bueno, no en el retiro, pero estaba en un receso de su carrera. Se viene, no había hecho pretemporada. Llegó, entrenó con nosotros una semana, me parece, y a jugar. Porque Chumi se había lesionado una semana antes de que comenzáramos el torneo. Entonces, de urgencia, pues entró él. Y pues ahí está la historia. También es un muchacho que trabaja muy bien, que tiene una cultura de entrenamiento, la verdad, muy profesional. Así son en Pachuca, con Carlos Truco, es la escuela de ellos ahí también, una escuela muy importante también de arqueros. En México es una posición que se da mucha calidad, ¿no? Hay muchas opciones. Como un ejemplo, hablando para la selección mexicana, siempre hay muchas opciones, diferentes opciones. Es una posición donde no se batalla tanto para conseguir. Sí. ¿A qué se debe? Por el Fíjate que ya ahorita que tocas ese tema, hace algunos años, que será unos 8 años, había escasez de arqueros. Digo, no por nada Memo sigue estando vigente, la gente sigue hablando de Memo. ¿Estás de acuerdo? Sí, así es. A pesar de su veteranía. Y de algunos errores de altura que también se le achacan. Sí, es que hablar de los errores del portero es bien fácil, honestamente. Ese ya es otro tema, ¿no? Muy pero te digo, sí, yo recuerdo que incluso yo, guardando las proporciones, ¿no? Claro. Yo me fui de la primera fuerza a los 42 años. Porque no había arqueros. A mí, yo estuve con un equipo de veteranos, el grupo contable, con un muy buen amigo que ya se fue, Santiago Ramos, y él me lleva a primera fuerza, porque se lesiona también un portero ahí, y en ese tiempo tenía 28 años, y 28 o 29 años tenía, más o menos. No recuerdo más o menos, pero ya estaba en esa categoría de veteranos. Sí. Y ya no bajo. Ahí me quedo en primera fuerza. Ahí recorrí algunos equipos. Y el último que me dio la oportunidad de jugar en primera fuerza fue Lucio Ispuro. En el primer año que le dan la JAPAC a él. Sí. Entonces era como que, oye, ¿sabes qué, Chay? Pues
es un equipo modesto y todo, pero pues yo lo que quería era seguir jugando en el máximo tope, pues, de exigencia. Sí. Y me quedé ahí con él, y ya fue la última vez. Pero sí. Entonces, pero era justo, creo yo, porque sí había escasez de porteros. Y porque de actualmente repente ya no. Sí, no, de hecho hubo un torneo, o varios torneos de México, donde de los 16 equipos, o sea, me parece que 3 equipos, los porteros eran extranjeros. Sí, es una posición que el futbolista mexicano siempre está en el arco, casi siempre. Sí, en la mayoría de los equipos. Sí, y ya ahorita sí, la verdad a mí me dio mucho gusto ya empezar a ver esa generación de jóvenes que salieron, que empezaron a tomar la titularidad de los equipos en primera división. Y sí, hoy por hoy sí, yo creo que es una de las posiciones en las que México no tiene problema. Sin embargo, estamos estando en esa zona de confort. Yo por eso sí le reconozco esa parte a Memo, ¿no? Porque irse a Europa a mantenerte vigente, en el máximo, sobre todo en el máximo nivel, ¿no? Es exacto. Una cuestión de exigirte más de la comodidad que te regala la Liga MX. Sí, en sueldos y en todo lo que le puedes llamar, en exigencia, porque las aficiones de Europa son de verdad exigentes, ¿no? Sí, son. Y la prensa también, si no hace un buen partido, te acaba, te hace pedazos. Sí. Y Memo, a veces nosotros yo creo que no dimensionamos esa parte de irte y tratar de abrirle camino a otros arqueros que lo han seguido algunos y les ha costado, ¿no? Sí, el último que yo recuerdo fue Gudiño. Y mira dónde está ahorita, está en Liga de Expansión, creo. No, Gudiño fue el último que también intentó y jugó Champions, jugó unos 4 partidos Champions. Sí, intentó, jugó repechajes. Así es. Sí. Y fíjate que ahorita que dices eso, hay un chavo, el primero que que se fue acá con nosotros en aquel tiempo de Atlético Culiacán, Eduardo Escalante. Él fue el primer mexicano en jugar Champions. Era, obviamente, en la etapa esa de repechaje. Sí. Con un equipo de Andorra. De Andorra. Lalo Escalante. Sí, anda de youtuber. Anda de youtuber, sí lo ubico. Sí. Ahora, profe, al portero en la actualidad ya se le exige saber jugar más con los pies en comparación de los tiempos de antes. Sí, por ejemplo, en la etapa mía era atajar. Bajo los 3 palos. Pues. Y ya, vámonos. Yo siempre fui muy bueno para salir. Sin embargo, con los pies no te exigían tanto. Incluso, acuérdate que la regla era, te la regresaban y la agarrabas. Sí. Y hoy la IFAB ha ido cambiando todo ese tipo agregando dificultades a la regla, sobre todo al trabajo del portero. Yo le digo que en la IFAB, ahí es un órgano internacional de FIFA, que es la que se encarga de hacer los reglamentos. Les digo yo, ellos ven al fútbol como hay que dificultárselo al portero, porque históricamente todas las reglas que tienen que ver en el fútbol van exactamente al portero. Bueno, es que el espectáculo es el gol, pues. Sí. Entonces intentan que el fútbol se facilite esa acción, pues es la que se culmina, es la que da el éxtasis, es la que da el atractivo. Y si yo me voy y me remonto a mis tiempos, te digo, me acuerdo que te daban la pelota, la podías agarrar con las manos y correr con ella de donde estabas hasta donde pudieras. Sí. Nomás no salirte del área. Del área, así es. Y ahí te podías quedar media hora con la pelota. Y amagabas al rival y... Y ahora ya no. Sí, hoy incluso con el tiempo y con la investigación, porque ha habido mucha investigación alrededor del fútbol, mucha cuestión científica, incluso tú lo ves en los staff, impresionantes, uno para cada cosa. Y sí, se le exige al portero ser pues uno más... Como un líbero. De hecho, un líbero. Sí, porque actualmente equipos que están en la élite, como un Manchester City del español Guardiola, Guardiola el portero es el que inicia la jugada. Es el iniciador del fútbol de ellos. Y sí. Digo, aquí en México lo vemos con el colombiano Mier, que es un líbero con el balón, que sabe jugar. Una cosa que se le cuestiona mucho a
a Paco Memo. Sí. Es que Paco viene de la vieja escuela. Incluso Paco, yo acabo de hacer una certificación de FIFA. Bueno, es de la Federación Mexicana de Fútbol, obviamente de la aval de FIFA. Y de las investigaciones que hacíamos, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de Memo, por su formación, siempre en un tiro en diagonal, siempre busca el poste. Y hoy por hoy ya eso ya no existe. O sea, ya el portero tiene que buscar su bisectriz. Porque en antaño, o sea, te decían, cubre tu primer poste. Entonces el portero por inercia va y tocábamos el poste, pues ya decíamos, sí. ya aquí ya chingamos. Así. Sí, cierto. Que no entre por ese poste, pues. Pero exacto. No, hoy por hoy no. Tienes que trabajar tu bisectriz. Es la línea esa que se traza del centro de la portería a la ubicación donde está el balón, ¿no? No, ya cambió esa forma de trabajar. Sí, claro. Y hoy pues se le pide, le llaman en Europa un portero total. Es el trabajo de atajar más el trabajo con los pies. Por eso yo hoy, cuando tengo algún chavo que me llega nuevo, chavito, les pregunto por qué quieren ser porteros. Ya de por sí era una posición muy difícil. Sí. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué es la más difícil? Les pregunto yo a los chavos. No, profe, pues es que hay que tapar toda esa portería, está muy grande. ¿Y qué más? No, pues es que hay que volar hasta el ángulo, pero ¿qué más? Y nadie va a esa parte. Ya les digo, miren, la posición de portero actualmente es muy difícil porque tienes que saber lo que hace un 9. Por ejemplo, una última jugada. Y dices, pues déjate ir de 9 a buscar un remate. ¿No? Sí. Y porque se ha dado. ¿Cuántos porteros van y hacen un empate? Y ahí, pues, es como que ese concepto de atacante. O si te toca tirar penales. ¿Estás de acuerdo? Una serie de penales y llega el portero y estás con el rosario en la mano. ¿No? Porque no sabes qué es lo que va a hacer el portero. Y les digo, ya ahí tienes que pensar y actuar como un delantero, le digo. Si te dan un balón hacia atrás y te viene el rival, tienes que, si está muy apretada la jugada y ellos mismos son los que fuerzan el balón, el encuentro contigo, pues tienes que hacer una amague, tienes que hacer un dribbling y aparte salir jugando, como un volante. ¿Estás de acuerdo? Sí, como un volante. Sí. O sea, abrir, levantar la cara y darle amplitud al balón. Ahí tienes que hacer. Ahora, si estás encima del juego y estás en una fase ofensiva, pero se pierde la pelota y trazan y le ganan la espalda a tu defensa, a tu central, pues ahí tienes que salir a cortar como un líbero. Como un líbero. Entonces les digo, tienes que aprender a hacer todo lo que hacen tus compañeros de cancha, más aparte, atajar. Tu trabajo. Sí. Entonces, hoy por hoy, sí, Mier es un ejemplo, Nahuel, sí. Y antes Federico Vilar, muy bueno sí, con los pies. Jorge Campos era como que un adelantado a su época. Él le ayudó mucho de que él era delantero, ¿no? Lo de portería se le daba porque era un atleta natural. Esa es una de las preguntas que tengo muchas ganas de hacer a ti como especialista. ¿Es muy común encontrar un Jorge Campos o es muy difícil? No, ¿O eso se hace, no qué? No, es que hay que entender que en el deporte, en cualquiera disciplina, están los superdotados, ¿no? Yo me acuerdo de Reggie Jackson, un tipo que jugaba béisbol y aparte jugaba fútbol americano y jugaba lo que hacía, lo hacía bien. Lo hacía bien. Son atletas, ¿no? Son atletas que están dotados de esa parte de su morfología, su velocidad, su agilidad y pues, sobre todo la parte esta cognitiva para entender el deporte. En el fútbol yo les digo mucho a mis chicos, pues entiendan el fútbol, porque el fútbol tiene una lógica interna. Y si tú no la entiendes, pues te va a alcanzar para jugar aquí, pero si tu sueño es llegar a ser profesional, tienes que aprender a entender cómo es el fútbol en la actualidad. Y una cosa, entenderlo sería que ya tienes que saber jugar con los pies,
que tiene que jugar un poquito más adelantado, no estar pegado bajo los 3 palos. Ya tienes que ser parte del 11, pues. Así es. No ser 10 y tú atrás. De hecho, antes te acuerdas que decían 4-4-2, 4-3-3-3, ni nos mencionaban a nosotros, ¿no? Sí. Oye, el entrenador profesional te dice 1-4-2-3-1, 1-3-5-2, y, o sea, ya te mencionan. Porque hoy actualmente sí se puede decir que es el fútbol total. Porque todavía en la época esa de Holanda, que ellos fueron los que manejaron descubrieron o dieron a conocer el concepto del fútbol total, el portero todavía no jugaba muy poco con los pies. Hoy actualmente sí. El portero mexicano, como usted lo ha dicho, es muy bueno bajo los 3 palos. Pero, ¿qué le falta al portero mexicano para ser mejor? No, trabajo. Pero saber, un ejemplo, salir... Sí, alguna deficiencia. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo en eso de repente difiero un poco, ¿no? De los balones aéreos en la actualidad. Okay. Te decía, es mi opinión, ¿no? Sí, no, claro. Es mi opinión. Claro. Te digo que estábamos hablando de las reglas, de cómo cada regla que van existiendo. Te decía, hace muchos años, en alguna lectura que leí yo, decían que el portero podía agarrar la pelota en cualquier parte de su media cancha. No existía área. Okay. El área no existía. Claro. El portero podía salir y agarrar la pelota y dársela a su compañero. Se arriesgaba que dejara la meta sola. Decían incluso que la portería era un poco más grande. Y fueron cambiando. ¿Sabes qué? Pues sabes que hay que ponerlo en área a este hombre porque, pues, o sea, salían hombres con mucha agilidad. Entonces empezaron con el tema del área. Entonces, te digo, y así también en el tema del material, del balón. En la época de Pelé, o sea, le pegaban al balón, sí salían unas rayas, pero unas rayas directas, ¿no? Era un láser así, y hoy no. Hoy te tiran un balón y o sea, no sabes para dónde va a agarrar, porque el material que hacen cada vez es más difícil, es más irregular en la trayectoria. Entonces yo, con el tiempo y con lo que yo he observado de cómo ha evolucionado el fútbol y cómo han evolucionado obviamente los entrenadores, que cada quien ha asumido también una filosofía, intentando de dejar algo de su forma de pensar y de ver el fútbol, empezaron a nacer las jugadas de 2 toques en el área, ¿te acuerdas? Empezaron a hacer esa táctica de meter a alguien ahí en primer poste o a segundo poste y a la segunda jugada que sale el gol. Entonces, es bien difícil ahorita que un equipo profesional juegue a un centro directo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es bien difícil, pues, o sea... Se usa mucho ya el balón pasado, pues. O a primer poste. O a primer poste que peine como... Entonces, pues por ende es más difícil para el portero querer salir. Entonces, sí es un concepto que se puede trabajar desde chavos, desde esa etapa formativa, pero yo creo que se trabaja poco por eso. Es mi opinión. Yo sí la trabajo con los chavos. De hecho, hace poco hice un curso, estaba viendo los entrenadores europeos, cómo nosotros manejamos mucho los estímulos. Pues yo uso a veces discos de los frisbees, pelotas, siempre vas de tenis, ¿no? De béisbol. Sí, pero balones aéreos para que sepan, para entender la lectura, la trayectoria de los balones. Y hablaba él de 3 zonas, ¿no? Y sí, efectivamente, o sea, tenemos 3 zonas donde nosotros podemos salir, porque no toda el área chica es para ti, eso es mentira, o sea, es imposible llegar a todo el área chica. Pero sí hay una zona frontal ahí donde generas un arco y puede ser en el área chica, sí o sí son balones tuyos. Yo les digo, un balón aéreo que pasa por ahí es tuyo. ¿Tiene que salir? Sí, totalmente. Mis porteros, yo les pido eso. Mis porteros tienen que salir. En esa zona, ¿se pueden equivocar? Pues sí, se pueden equivocar. Totalmente, pues están en etapa formativa. Yo por eso les digo a mis profes, a los entrenadores, miren, yo les pido un entrenamiento a los muchachos que se atrevan. Si se atreven, ya es una ventaja enorme que el chico se atreva. Pero si el chico se atreve y tú como entrenador, o sea, lo exhibes, le gritas, o sea, dice el portero, a la siguiente, en la misma jugada, ¿tú crees que va a salir? No, se va a amarrar. ¡Claro! Se va a quedar. Pues le echo la culpa a mis centrales. Sí, así es. Entonces, siempre uno en la parte formativa, tiene uno que entender que los chavos son muy sensibles a ese tipo de señalamientos. Pues, entonces, uno tiene que estar preparado también para entender que hay categorías en las que no se juega para ganar.
Se juega para que el niño aprenda a jugar, ¿no? Entonces, formativo. Exacto, formativo. Formativo. Exacto. Entonces sí es una deficiencia que hay, pero no porque el portero mexicano en su característica, en sus raza no pueda salir por un balón. No, es que se trabaja. Sí, y que ha habido porteros, primera división, muy buenos para salir, y otros que pues, son más buenos bajo los tres palos, que como dice usted, cada uno tiene su estilo. Te decía yo, es que justo a eso me refiero, pues es que el futbolista profesional, uno como entrenador, cuando llegas al fútbol profesional, yo por ejemplo a Luis Michel, ¿qué le enseño? Tú dime. No, pues. Él ya venía en una parte muy madura de su carrera, o sea, ¿qué le enseño? Y yo platicaba con él, Luis, ¿qué quieres trabajar? Y luego a veces que nos tocaba sacar, no, llévanos a donde haya colchones. Sí. Pero te digo, siempre trabajaba. Tenemos que buscar la forma, pues, de sacar la preparación para que ellos se mantengan en la parte más óptima, ¿no? En su tono muscular, su reacción. Porque, te digo, son porteros con mucho bagaje. Y uno tiene que entender que los protagonistas son ellos, no nosotros. Incluso yo siempre se los he dicho, ya hay mucha gente que no sabe que estuve en Dorados. Porque pues, no tienen por qué saberlo, pues. Realmente los protagonistas son los jugadores. Claro. Todavía empecé a abrir mis redes y no lo hago por mí. De hecho, yo en los ejercicios no salgo. Lo hago para que los chavos se miren, porque también les sirve, es un canal de aprendizaje, claro, por la parte visual. Pero a mí no, yo creo que los protagonistas son ellos. Hay que dejarle a ellos pues los reflectores. Así es. Entonces le tocó esa etapa entonces toca la etapa del descenso. Sí. ¿Cómo es un me toca la etapa del ascenso. ¿Del descenso no? Cuando ascendemos, pues sí, me toca toda la etapa esa de cuando llega Robert, que llega Cuauhtémoc Blanco. Que ganan la Copa. Sí, ganamos la Copa, quedamos campeones de Copa allá en el estadio de Correcaminos, sí, que fue una locura, la verdad. O sea, la gente se sigue acordando y yo me acuerdo y todavía, más porque Alfredo Frausto, pues le mando un saludo, por cierto, que te digo que es, yo creo, el portero que más me enseñó a ser entrenador, porque me exigió, me pidió, incluso tuvimos fricciones. Y lo entendí, o sea, sí tenía razón. Pues él quería a un entrenador que estuviera a su altura, porque de verdad, siempre él venía de tener su trayectoria, aunque fuera en Liga de Ascenso. Tenía su recorrido. Sí, y la verdad, pues terminó siendo un ídolo aquí. Cuando él se va de Dorados, que llega a Primera División, yo ya no lo veo, y me habla para agradecerme. Ay, quiero agradecerte. Yo estoy aquí por el trabajo que hice contigo. Y dices tú, o sea, la verdad es de las cosas que te hacen sentir que estás haciendo bien tu trabajo. Y de hecho, desde antes que él se fuera, pues éramos muy buenos amigos. Okay. Muy, muy buenos amigos. También me pasó con el Gansito. Gansito también, cuando se va de Dorados, se va a Primera División con Leones Negros. Y me habla también para agradecerme, porque él prácticamente, te digo, venía sin trabajar un año, pues. Así es. Actualmente los porteros que tenemos en Liga MX, ¿cuál para usted es el mejor gallo para tener la titularidad en el Mundial? ¿Para selección? Para selección. Fíjate que a mí, y te digo, son gustos, ¿no? Sí, son gustos. A mí me gusta mucho Rodolfo Cota, honestamente. Sí, desgraciadamente pues está en un contrato donde yo estoy seguro que le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ser suplente de Malagón. En el tema ese de buenos arqueros, ahí yo creo que está el Tala, está obviamente este muchacho Malagón, el chico de Pachuca también a mí me gusta mucho, no recuerdo el nombre. Carlos Moreno. Carlos Moreno, ese chavo también lo hace muy bien. Yo creo que de esos va a salir, está Julio González. Que está en Puebla. Está en Puebla, desgraciadamente. Estoy seguro que ese conflicto en Pumas fue lo que le afectó, sí, porque... Sí, por aquí por allá fue portero de titular en la Copa América y hizo muy buena es actuación. Un portero. No, él le saca las papas ahí a
a la gente de Puebla ahorita, la Sí, verdad. a Allá en la Cup League, él fue el que mantuvo el equipo. Y en Puma hizo buen trabajo. Sí. Y sabemos que es una posición que México no sufre. Es una posición que México tiene muy buenas opciones. Sí, hay buenas opciones. Pero esperemos que no pase lo de Sudáfrica en 2010, que donde yo pienso que ahí se desperdició un proceso. Sí, como... Para que... Por el conejo, dices se fue por la experiencia del conejo. Pero igual, es lo que dice el profe. El profe. Es de estilos. Y pues... Son gustos. La experiencia con la que ya había jugado el Aguirre, pues... Prefirió al conejo, ¿no? Sí, históricamente los porteros en los mundiales siempre son los más longevos en los equipos que han sido campeones del mundo. O sea, Peter Shilton, ha habido porteros que por encima de los 40 años que han hecho grandes actuaciones porque la portería, la verdad, cuenta mucho el bagaje del arquero. El portero trabaja en base a experiencias o va creciendo en base al error. El error para el portero es una experiencia para aprender. Sí. Entonces nosotros es una cuestión cognitiva, ¿no? En nuestra corteza cerebral se van acumulando todas esas experiencias. Entonces aunque una jugada nunca es igual a la otra, puede ser muy parecida, pero cuando ya la visualiza el portero en acción, inmediatamente extrae de la memoria la acción aquella en la que se pudo haber equivocado y actúa de manera diferente para dar una mejor respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que muchos técnicos por eso se van con los porteros de experiencia. Que también, como dice usted, es la posición donde más que jugadores actualmente hay de mayor edad, sí, que es la portería. Por lo mismo. Si te das cuenta, no sé porque nosotros no estamos al día a día con Malagón, pero conforme más se acerca el Mundial, más nervioso lo ves. ¿Estás de acuerdo? Sigue teniendo una muy buena actuación desde mi punto de vista. No, es que es muy buen portero. ¿Sí? Hace poco hizo una tajada ahí, me parece que fue contra... Yo miré la última que le hizo a Yuca en el primer palo. Sí, no, es que es impresionante la reacción que tiene. Sí, la reacción. Pero si el problema con Memo era que no salía, bueno, dime si Malagón sale. Entonces sale. Entonces, yo me imagino que son las cosas que va a diseminar el técnico, ¿no? Ya que escucho mucho en el debate eso, que Memo Ochoa no sale, pero Malagón tampoco. Le cuesta salir también. Pues sí, pero es que te digo, por eso yo te pregunto, ¿qué portero en la actualidad conozcas tú que salga? Pues de lo que yo así veo en primera edición, está el Tala, me gusta cómo sale Tala. Sí. ¿Sabes salir? Sí, claro. Que otro que ya te retiró, pero me gustaba también cómo salía con esa seguridad, Talavera. Te decía yo de Rodolfo Cota. Ve los juegos de Rodolfo Cota en León. Ve sus salidas aéreas. No, estuvo muy buen nivel. Es un buen portero. Es un portero también muy bueno. Pero igual no, es que son de momentos y a lo mejor para los técnicos ya están fuera del radar, pero a mí se me hacía muy buen portero. Sí, yo creo que al final, te digo, salvo que... porque es algo que se trabaja. Y Malagón sí sé que es un chavo que trabaja mucho y seguramente va a terminar pues corrigiendo eso. No como un portero que ya trae... Es como en el béisbol, ¿no? Por algo el fielder es... El jardinero es jardinero, ¿no? Sí, por las habilidades. Porque tiene esa percepción en el... Dicen que nada más de puro oído a veces dan. Entonces el fildeo acá en los porteros es lo mismo, ¿no? O sea, es muy similar. Sí, porque son capacidades que tiene cada uno de ellos. Entonces, pero yo creo que van a terminar trabajándolo con él, porque en tema de atajar también es muy, muy bueno Malagón. Entonces, yo creo que es el que lleva mano ahí. Ok, lleva como... Ventaja ahí entre los 3, 4 que tiene contemplado Javier Aguirre. Pero ojo, que si el Tala agarra buen nivel, esa puede ser la diferencia. Un Tala que está en Chivas, que digo, también depende muchas veces del portero. Racha. Sí. Un ejemplo, vemos el ejemplo de Julio González. Julio González en Pumas y en Puebla. Si estuviera en Pumas ahorita, la visibilidad es diferente. Exactamente. Lo voltean a yo le digo a mis porteros, miren, yo que sueño, ustedes, ¿no? Les hablo en segunda persona, pero quiero estar en un equipo de primera división, el que ustedes quieran.
y llegan al equipo y están jugando y tienen las mismas condiciones que el portero que está ahí para atajar. Pero si el profe te dice, es que quiero salir con el volante por derecha, quiero que salgas desde que te la dan, orientes y se la tires al lado contrario. Si no puedes hacer eso, pues no vas a hacer. Esa va a ser la diferencia. ¿Con quién se va a quedar? El técnico. Con el que juegue mejor, con los pies. Esa puede ser la diferencia entre jugar o no jugar. Hace poco llegó a Santos una niña que trabajó conmigo desde los 9 años, Daniela Iñiguez. Ella trabajó conmigo de los 9 años y siempre es hija de Daniel Iñiguez, un chavo aquí de Culiacán que estuvo en Dorados y que en el llano pues es un portero reconocido. Yo creo que es el portero con más finales en primera fuerza y que las ha ganado. Su hija pues traía esas condiciones, ¿no? Y nosotros le ayudamos a que las fuera potencializando. Y yo le decía, ¿quieres estar allá? Tienes que mejorar con los pies. Y tú te das cuenta cuando alguien quiere llegar realmente. Claro. Porque nosotros trabajamos con ella. Yo decía, ¿sabes qué? ¿Tienes tiempo el domingo? Sí, profe, tengo tiempo el domingo. Y trabajamos los domingos. Yo les digo a los chavos que para hacer cosas extraordinarias hay que trabajar de manera extraordinaria. Yo como formador, te decía ahorita que yo trato de dejarle el protagonismo a ellos porque yo siempre he dicho que es el atleta, no es el entrenador. Porque si fuera el entrenador, yo ya hubiera mandado a Europa un montón de jugadores, ¿no? Yo por eso le digo, los papás me dicen, oiga, profe, gracias. Hace poco acaba de dar un chico a Tigres también, Matías del Moral. Llegó a Tigres, sus papás son de aquí de la Reforma. También le mando un saludo ahí a Fernando. Él me traía a su hijo de Estados Unidos. Desde Estados Unidos me lo traía 2 o 3 veces por año. Y él me dijo, el chico me dijo, profe, es que yo quiero ser profesional. Chavo de 14 años y medía ya 1.85. Altísimo, pues evidentemente con muy poca coordinación y con muchas cosas por trabajar, muchas áreas de oportunidad. Y el papá se desesperaba y le decía, tranquilo, si él quiere, yo quiero. O sea, porque condiciones tenía muy buena seguridad de manos. Y la altura. Y su estatura. Yo difiero un poco, no me gusta a mí encasillar de que el portero tiene que ser muy alto. O sea, a mí no me gusta, oye, es que si no es alto, los clubes tienen su porqué. Pero aquí en el llano yo no lo limito a nadie. ¿Quieres ser portero? Si tú quieres, yo quiero. Yo te ayudo. Eres bajito, y pues trabajamos la potencia de salto. O sea, siempre hay una forma de mejorar la parte esa que te pueda faltar. Pero él no tiene ese problema muy alto, pero sí tiene un problema de coordinación. En su parte técnica era muy lento, tenía un centro de gravedad muy lento. Y es un chavo con la clásica mentalidad americana, ¿no? Que a veces yo sí veo diferencias con el jugador sinaloense. Sinaloense no domina el fútbol porque la parte mental pues nos gana. Pues, o sea, tenemos aquí todo, ¿no? Tenemos mucha diversión, tenemos mucha vida nocturna, tenemos buena talacha y terminan cambiando, te digo, los centavos por los pesos. Digo, más bien cambian los pesos por los centavos. Y esa parte mental yo creo que tiene que ver, ¿no? ¿Le falta mejorar en ese aspecto? Yo creo que le falta disciplina, pues, disciplina. Y este chavo, te digo, llega, empieza a trabajar y lo veía 3 veces al año y trabajábamos de manera en la mañana y en las tardes. Y hubo una ocasión en que Pablo Cardosa, pues ya es que es el visor de esta zona, ya ahorita a nivel nacional de Tigres. Yo se lo dije, oye, tengo un chavo ahí que los que entrenan conmigo en la escuela, no estaba con nosotros en la vaquita.
que quiero llevarlo, o sea, te doy mano porque el chavo le va a Tigres, pues, y era su sueño estar en Tigres. Entonces sí, y me decía, ¿cuándo me voy a ir, profe? Entonces yo cuando los mando, cuando los veo listos. Claro. El papá se desespera, profe, pero es que no está listo. Si yo supiera que está listo, yo dijera, pues ve. Entonces, por eso les pido que sean pacientes. ¿Por qué? Porque los chavos llegan a un visoreo y piensan que tienen que ser mejores que los que llegan con él al visoreo. No. Tienes que ser mejor que el que tiene ahí ya un año, pues, o 2. Sí. Le vas a quitar el lugar a uno. Entonces, que ya está ahí. Exacto. Vas por el lugar del que ya está ahí, no del que viene acompañándote a ti. Entonces yo le digo a los chavos, ¿quieres ser futbolista profesional? Desde ahorita tienes que trabajar. Y yo así trabajo. Cuando son chavos ya juveniles, donde ya esa etapa formativa ya fue pasada y vamos a la etapa esa de consolidación y potencialización, yo les digo, tienes condiciones para estar ahí. No sé si lo logres, pero yo hasta donde tú quieras llegar, hasta ahí voy a llegar yo también. O sea, y yo les digo, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograrlo, ¿no? Porque el trabajo del portero es muy intenso, es agobiante, es de explosividad, aparte te digo, ya lo que trae la posición como tal, ¿no? Lo que viene cargando la posición, lo que decías tú, se equivocan y todo el mundo habla de la equivocación. Sí. O sea, todo el mundo habla de Memo cuando le meten 7 goles. Todo el mundo, ahorita decíamos de Malagón, cómo reventaban a Malagón hace unas semanas por unas jugadas dubitativas que tuvo ahí. Y se nos olvida rápido, ¿no? Sí. Pero esa es la posición, hay que aprender a convivir con el error. Así es. O sea, efectivamente, aprovechando ese tema de los errores. Maestro, ¿usted por ejemplo, qué le hubiese dicho a este joven Parra de los Pumas antes que llegara Keylor, que se lo acabaron por 2 juegos, que durante 2 juegos cometió prácticamente el mismo error? Pero un chavito, que casi se me hace que viendo los comentarios en las redes hasta hubiese querido el retiro de lo fuerte que fue el odio. Y todavía no sabemos qué vaya a pasar con él, La verdad. O sea, porque fue muy fuerte lo que ese chico vivió. O sea, ¿qué se le dice ahí? Yo, por eso les digo a los profes, mira, voy a irme un poquito atrás y ahorita entro a ese contexto, pero sí. Desde que aquí en Culiacán hay muchos profesores con carnet profesional, hemos caído en un exceso de competición. O sea, la competitividad ha sido muy excesiva y los más pues, perjudicados son los chavos que están en formación. Porque los profes... he escuchado profes que en pandas o en infantiles dicen que ellos formaron ese niño, ¿verdad? ¿Cómo vas a formar un niño de esa edad? Son niños que son virtuosos, pues. ¿Cómo vas a decir que tú lo formaste? O sea, y era lo que yo te decía ahorita de la salida de un portero, se equivoca, lo revientas. Mira, el portero tiene que vivir con la crítica de sus compañeros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Los niños. Estoy hablando de esas etapas formativas. Sí. A lo que se enfrenta un portero en etapas formativas. El porterito de infantiles. Es la crítica de sus compañeros. Sus propios compañeros. ¡Qué malo eres! Sí. ¿No? Sí. Okay. Fue gol, tú tuviste la culpa. Sí, desde luego. Tiene que cargar con la crítica de su entrenador. ¿Estás de acuerdo? Sí. Tiene que cargar con la crítica de los papás de sus compañeros. Profe, ¿para qué pone ese porterito? Es bien malo, oiga, pues por eso no quedamos a... Pero nunca nadie te dice, oiga, está mi hijo, póngalo de portero. Nunca nadie. Es buen punto. Y a veces, pues también cargar con la presión del entrenador, pues que no entiende que el niño se va a equivocar. Yo les digo a mis profes ahí en la escuelita, ahí en el Atlético, permítanle a sus porteros equivocarse, permítanselo. O sea, si hay un chavo que se equivoca, el primero en saber que se equivocó es el portero como tal, es uno mismo.
Sí. O sea, no ocupas a mí tú decirme que el error fue un error graso y que me costó a veces hasta la temporada, pues. Sí. Entonces yo les digo, desgraciadamente eso ha generado, te digo, en las ligas locales, que a veces los niños no nomás quieran dejar de jugar de porteros, que se retiren del fútbol de manera prematura, Sí. por un mal manejo, pues, en la formación. Y hablando de este chico, pues mira, yo cuando se equivocó la primera vez, yo dije, es normal. Sí, es que usted porque a eso se dedica. Claro, que es normal. Todavía pensé, pues está preparado. Cuando ya me dije, este chavo no está preparado, fue cuando se equivocó otra vez en lo mismo. Lo mismo. Explico. Yo creo que, te digo, el portero, más en ese nivel, porque ya no, o sea, no puedes dejar de no señalar su equivocación, porque está en primera división. ¿Qué sucede y cuál es la explicación? Simple y llanamente que el muchacho, para mí, no estaba preparado. Nada más. Y hasta ahí. ¿Me explico? Sí, sí. Porque muy cercano a esos partidos estuvo las equivocaciones de Irán Mier. Exacto. De Mier, el colombiano. Y yo no vi que le afectara, yo no vi que el muchacho saliera llorando. Yo lo entiendo en el chico, ¿no? Lo entiendo. Pero si tú lo pones en primera división es porque tú sabes que está preparado. O al menos esa es tu idea, ¿no? Sí. Y porque yo siempre he dicho, cuando un portero se equivoca, yo no me fijo en la equivocación como tal, sino en su resiliencia, pues. ¿Cuál es su actuación después de recuperarse? Después del error, ¿no? Porque hay porteros que después del error te terminan haciendo un partidazo. Entonces este chavo, hablamos que se había equivocado y en una jugada, te digo, no hay jugadas iguales, pero era muy parecida. Exacto. Y comete el mismo error prácticamente. Entonces ahí simplemente dije yo, pues es que el chico simple y llanamente no estaba preparado. Le faltaba preparación. Seguramente más adelante tendrá su oportunidad. Va a aprender mucho, por supuesto, con el monstruo ese que llegó ahí. Sí. Porque va a tener esa fortuna, pues, de que Keylor le diga, no te preocupes. O sea, te vas a seguir equivocando. Yo les digo a los porteros, incluso yo, ¿no? Acá, cuando dice que me equivocaba, y siempre había alguien que me quería reventar. Decía, no te preocupes, le digo, porque me voy a seguir equivocando. ¿Me explico? Pero ese es lo que te da la seguridad de que un error no te debe de describir ni de definir a ti. ¿Me explico? O sea, el portero tiene que aprender a lidiar con el error. A levantarse de los errores. Por supuesto. Tiene que recuperar. Si hay algo seguro en un portero es que se va a equivocar. Sí. Buen punto de Por eso es una posición muy ingrata. Porque la puedes tapar 5 y con una... Sí, con una error ya te acabaron. Por eso yo creo que no cualquiera puede ser portero, pues. Justamente por eso. Porque, te decía, esa fortaleza mental, esa desfachatez. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en Nahuel, cuántas veces se ha equivocado en Tigres. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo la forma en que agarra el balón, que sale jugando. Y lo vimos con este chico de Cruz Azul. Te las voy a contar así las que me acuerdo, muy seguiditas, que le costaron, por ejemplo, el juego ese donde estaba muy adelantado que Richard, que fue un golazo. Las semifinales. Pero si él hubiera estado en la posición de un portero normal, no le meten ese gol. No. Sí, fue una genialidad de Richard, pero, o sea, él estaba fuera de su posición. Ya lo había visto Richard. Sí, si Richard lo mira en donde debería haber estado, claro, no le tira. Sí, después ese error que tuvo con el Toro, con el Búfalo. Con el Búfalo, quiero decir. Sí. O sea, igual. Y hace poco también que, no sé si fue en la League Cup o no sé cuándo, que también se equivocó. La League Cup quiso salir jugando. Así es, entonces, pues ese es un portero que tiene... O sea, su formación completa, pues. Que sabe que se va a equivocar y pues, tiene que seguir trabajando, tiene que agarrar la pelota, tirársela al medio campo y a renovar el juego y a continuar mejorando porque el partido no se ha acabado, pues. Y este chico, en el primer partido donde se equivoca, o en el segundo no recuerdo cuándo fue, se equivocó y luego se volvió a equivocar en los otros goles, es porque nunca se recuperó, pues. Sí, no sé qué. Yo pienso, me imagino que en la segunda se quiso sacar
Sí, pero ya La estaba... espinita, dijo que la porra sí la voy a hacer, pero pues igual le tronó. Sí. Pero ese error, desde su punto de vista, no sería más porque no sabe jugar con los pies. No, yo creo ¿O que... no va por ahí? No, es que mira, la presión de un debut... Sí, me imagino que debe ser fuerte. La verdad tiene su peso, pues, emocional. Sí, no me imagino. Entonces, si no lo hubieran puesto, ese chavo seguramente en los entrenamientos lo hace impecable, pues. Pero es como el que tira un penal, ¿no? Aquí en el barrio y otro que tira en un mundial. No, sí. Los contextos son diferentes. No, ese muchacho seguramente se va a recuperar. Porque la categoría de él, que yo sepa, había quedado campeón siendo el titular. Sí, había sido de hecho, titular, hace poco, en la expulsión que tuvo Keylor, pusieron al otro chico. Lo hizo muy bien. El de la sub-21. Sí, claro, pero pues ya había pasado toda la presión del otro. Entonces, como dicen, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El muchacho lo hizo muy bien. No, sí. Que es el que estaba lesionado, ¿no? Y por eso brincaron al otro. Sí, ¿verdad? Sí, al par. Sí, es que hay que entender que este chico entra de emergente, pues. Sí. Exacto. O sea, y entre esa oportunidad tú tampoco puedes decir que no. Exacto, no, ¿cómo es tu oportunidad de sueño? Sí, es una lástima, pues. Sí, es una lástima verdad que le haya pasado eso. No sé si después de esa jugada, si esas jugadas no hubieran existido, no sé si Pumas haya ido por Keylor. Entonces, muy buena, pues, en ese sentido hay que agradecérselo. Es verdad, no, sí, sí. Llega una leyenda mundial. Sí, una leyenda sí. Que si él quiere o los que estén ahí le van a aprender. No. Sí. Hasta yo voy a ir a verlo aquí a Mazatlán. La verdad que sí. Sí, es una leyenda que... Sí. Pero pues, desgraciadamente, esa es la posición. Sí. Es lo ingrato de esa posición. Bueno, justo eso. Yo les digo, es la posición más maravillosa para mí. Pero, pues, o sea, como lo dicen, no hay felicidad completa, ¿no? Tiene sus que veres también. Así es. Así es. Profe, hablen un poquito de cómo le fue en este torneo de Puebla. Que, pues, se pusieron en alto el nombre de Sinaloa. Y van a ir a China, tengo entendido, ¿no? Sí, es un torneo que organiza la Federación Mexicana de Deporte Escolar. Es la segundo competencia a nivel nacional que hacen. El año pasado fue en Oaxaca y nos tocó ir a representar a Sinaloa con el equipo del Atlético La Vaquita en Puebla. Y sí, efectivamente, pues sí nos trajimos el campeonato y el derecho Sub-18. Sí, sub-18. Sub-18. Que nos comente a qué tipo de equipos se enfrentaron. Porque el nivel no... Porque que la gente sepa que no se enfrentaron contra equipos de colonia nada más. Sí, equipos prácticamente profesionales o semi-profesionales. Lo que pasa, Alfonso, es que nosotros íbamos ya nos habían dicho que el torneo había estado muy competitivo en Oaxaca. Entonces Pablo pues asumió que íbamos a ir a representar a Sinaloa y pues con la humildad que le caracteriza a él también decir, ¿sabes qué? Si vamos a representar a nuestro estado y está la posibilidad de después representar a México, hay que rellenar algunos vacíos que pudieran allí no estar del mismo nivel de los que entran. Y sí, se llevó algunos refuerzos. Yo creo que no digo que no lo hubiéramos logrado, porque te digo, veníamos de ese proceso de Liga Nacional. Desde su campeonato nacional. Sí, con un gran torneo que hicieron los muchachos allá. Pero pues Pablo igual me consulta algunas cosas a mí, y yo le dije, mira, ese pensamiento que tienes es el bueno. Si ya te llegó, yo siempre he dicho que el primer pensamiento es bueno, es mejor no estar allá, y si lo hubiera hecho, o sea, sí, porque luego como técnico hay que tomar esas decisiones difíciles, ¿no? Y Pablo, yo creo que el secreto de ese éxito está ahí. Toma las decisiones que tiene que tomar para el bien del equipo. Y eso yo siempre se lo he reconocido. Tengo muchos años trabajando con él, lo cual siempre le he agradecido la confianza de que me tenga ahí como su auxiliar. Es un hombre que se ha preparado mucho. Pablo se ha preparado muchísimo para estar donde está. Y te digo, es un hombre que lee el fútbol de una manera muy parecida a la que yo la veo. Y yo como auxiliar, a veces que
Yo lo único que hago es hacerle preguntas nada más porque de repente como técnico se te puede ir alguna pregunta y digo, oye, ¿para qué metiste al número 7? Y, oye, de veras, tú no lo estás haciendo. Pero es muy difícil. Que es algo que un auxiliar no... Eso es una función, es cuestionar también al técnico, ¿no? Porque si para estar... para decir, para endulzarle el oído. Pues no, pero... claro. Digo, yo pienso que es algo... Fundamental. Algo bien que el auxiliar le diga... ¿Pero ¿qué por hace qué? este movimiento? ¿Pero por qué? Sí, yo básicamente es eso, ¿no? O sea, yo le digo... Porque las ideas de la forma de juego de Pablo Cardosa son muy claras. Él tiene un estilo de juego que ya lo ha ido consolidando con los años. Y ahí están los títulos, ¿no? Que ha conseguido. Y sí, yo realmente... yo a veces les digo a los entrenadores, es que uno no se equivoca en el jugador. Porque metes al jugador pensando en las condiciones que tiene. Es simple y llanamente que a veces el jugador no se conecta. No anda. No anda. Y yo me le acerco y le digo, ¿sabes qué? Metiste al 7 por no sé, por un costado. ¿Qué estás haciendo si lo metí interior? Y entonces ahí empieza el ajuste. Y te digo, sí, como auxiliar, sí creo que esa es la función de uno, ¿no? O sea, abrirle un poquito la percepción o más bien el panorama de lo que está buscando, sin salirte obviamente de ese estilo de juego, ¿no? De esa forma de ver el fútbol. Porque podemos perder, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, en la Vaquita, en el equipo ese que se formó con los libres, con los jugadores de primera grandes, fuerza. sí. Yo les decía a los chavos, podemos perder, sin duda. O sea, porque el fútbol así es. Pero hay que morirse con lo que nos ha dado, ¿no? Con esa forma de juego que nos ha dado. Y sí hemos tenido esa fortuna. ¿Cuándo es el Mundial en el viaje a China? Sí, el viaje a China es en octubre 2026. Octubre 2026. Sí, tenemos tiempo un año para prepararse. Sí, te digo, no nos han dado los detalles porque va a haber una reunión previa para dar todos los detalles sobre la sede, documentos. China, al ser un país que no tiene las mismas normas que acá en el occidente, seguramente el ingreso debe tener sus particularidades. Sí, tiene sus particularidades. Tenemos que ir viendo eso. Entonces, octubre de 2026. Octubre de 2026, nos toca, creo que nos vamos a ir como delegación con todos los demás, con las demás disciplinas, porque hay artes marciales, hay voleibol, atletismo, hay fútbol 7, fútbol femenil, sub-12, sub-15. Bueno, sub-12 y sub-15 van a Colombia, ya recordé. Ok, es una Colombia. Sí, van a Colombia. Las demás disciplinas van a... Sí, creo que los grandes son los que van a China. A China, sí. ¿Sub qué eran ustedes? Sub-18. Sub-18, entonces prácticamente los que se ganaron el boleto ya no irían, ¿o sí? Es que por eso es la reunión. Ok. Porque yo le dije a Pablo, hay que ver... Ya está un poco injusto, ¿no? Sí, hay que ver cómo va a estar ese tema de las edades, porque si es el año que entra, quiere decir que los que... Pero tenemos que esperar la junta para... ¿Y los refuerzos de dónde fueron? Son de aquí de la universidad y otro chavo de allá que estaba en Mazatlán. Ok. Así es. Profe, actualmente es profesor de la Vaquita y tengo que trabaja en Babel. Trabajé un tiempo con Oscar, pero ya no. ¿El fútbol femenil? Sí, pues es que a veces como es Oscar también es como que un impulsor del fútbol femenil y siempre le reconozco esa parte a Oscar, siempre buscándole lo mejor a las chicas. Y me dijo, profe, yo quiero que usted me ayude con las chicas y todo, pero por cuestiones de tiempo, aparte hizo un receso él en su proceso ahí como entrenador. Y ahorita no estoy trabajando para él, pero sí estuve trabajando un tiempo con él. Con la Vaquita pues ya tengo muchos años. De hecho tengo muchos años con Pablo desde que empezó su proyecto de escuela. Desde que estaba en Costa Rica y luego pues se llama Atlético Culiacán y luego ya cambiamos aquí al tema del Atlético La Vaquita. Atlético Vaquita. Sí, ahí estamos trabajando de lunes a jueves en el Centro Cívico Constitución. Igual con todos los arqueros. Hay para toda la gente todos los niños. Los niños, los jóvenes. Los jóvenes que tengan sobre todo los que les gusta porterear. Para que se acerquen también. Sí, tenemos ahí espacio para los externos, ¿no?
tenemos un espacio para los porteros externos. Para ese entrenamiento de puro portero, especialista específico. Especialista en portero. Sí, es un puro trabajo específico. Trabajo con los chicos que están en nuestros equipos, pero también tenemos un espacio ahí para los porteros externos. Independientemente que jueguen con otro equipo, la puerta la tiene abierta. Sí, yo le digo a Pablo, a mí me apasiona mucho. Incluso nos hemos encontrado con porteros en eliminatorias que trabajan conmigo, pero no son de la vaquita. Mira, yo, de las cosas que le reconozco a Pablo es eso, pues a él le gusta mucho la parte formativa. Incluso hemos estado con equipos muy competitivos y llegan clubes y les piden jugadores y él no la piensa para dejarle a los chicos. Él, como dice él, de eso se trata, de trabajar con ellos para que busquen y encuentren su forma de lograr su sueño, y no voy a ser yo quien les trunque eso. Se quieren ir, ahí está la oportunidad, váyanse, aunque después nos mermemos nosotros, ¿no? Nos ha pasado que tenemos equipos ya consolidados y estamos en plenas competencias y pues que si Necaxa, que si Atlas, que si Tigres, y ahí estamos. Se lo desarman. pero siempre hay alguien atrás, pues. Porque esa es la ventaja de ser formador. Exacto. La verdad, esa es la ventaja de ser formador. O sea, obviamente te va a costar un poco más, obviamente el chavo que entra por el tema de la competencia, sobre todo en esas etapas juveniles donde los chicos ya están sensibles a ir a un equipo de profesionalismo, ¿no? Yo les digo a los papás, para mí la edad idónea es después de la secundaria. Cuando el chico pasa a la secundaria y que va a entrar a la prepa, el chico ya lleva pues, todo lo que le puedas enseñar a un niño a ser independiente, ya se lo enseñaste en su casa. Y eso no se lo va a enseñar en ningún lado. No. Por eso a veces yo le digo a los papás, no se desesperen, o sea, no manden a sus chicos tan temprano. Esperen a que estén en una etapa de madurez cognitiva donde los valores estén, porque en Casa Club hay de todo, ¿no? Honestamente hay de todo. Sí, pues de hecho lo decía que acaba de regresar a Pumas Macías, ¿no? Que en Chivas a él era lo contrario. JJ. El JJ decía, no, es que a mí me discriminaban porque yo tenía dinero. Que porque los demás no tenían dinero y a mí me hacían el feo. Yo no tengo la culpa de venir de una casa con dinero. Es que ese es otro estigma, ¿no? Que hay en el fútbol. Mira, por ejemplo, nosotros aquí en Dorados teníamos jugadores de aquí de Sinaloa que traían mejores carros que los jugadores del primer equipo, pues. Y acá en tercera edición, o sea, y yo a veces yo sí creo que es un componente importante para lograr trascender en el deporte profesional. La necesidad, la escasez, el hambre. La verdad que sí, el hambre. Es como que te da un plus. ¿Argentina es el ejemplo? Totalmente. Argentina es el ejemplo. Totalmente. Y Brasil también. Cuando el brasileño, el argentino, porque lo he platicado con muchos, profe, es que si nosotros no nos hacemos futbolistas, es que es nuestra única opción. Y así lo entienden, y así lo trabajan, y así se apasionan, y así. Es que ellos prácticamente te dicen, yo no voy a dejar que alguien le quite la comida de la boca a mi hijo. Y literalmente así trabajan. Es verdad. Para cuidar el alimento de sus hijos. Y así se matan en la cancha. Por eso se matan. Así es. Por eso a mí me tocó acá en Dorados peleas pues de jugadores, porque pues, se estaban jugando todo y o sea, ellos sienten que salir de la titularidad es el principio de empezar a desaparecer. De ir. Entonces por eso o de no renovar contratos. A veces los entrenamientos se vuelven acalorados cuando llega a ese nivel de competencia. Cuauhtémoc era un hombre muy competitivo. Y, o sea, a pesar del nombre. Y a pesar de la edad, yo le decía a mucha gente, a Cuauhtémoc lo que le sucede son cosas propias de su edad. A mí me tocó ir a recogerlo al aeropuerto cuando pues ya ves que se vino el rumor. Sí. Y yo hablé con Toño y sí, sí hay una posibilidad. Y justamente a mí me toca ir a recogerlo, lo recibo ahí. Y ya llega, pues un tipo que yo estuve conviviendo con otros jugadores mexicanos, no voy a decir nombres, pero, o sea, por eso es un ídolo ese tipo. Porque es un tipo común y corriente, digo, más corriente que común. Pero un tipazo, la verdad, con los jóvenes. Mi hijo en ese tiempo estaba ya salía ahí a entrenar con el primer equipo en Liga Ascenso. Y los demás chavos que suben, pues, juveniles, a todos les ayudaba.
A todos les ayudaba. Es verdad. El Mono contó una historia también que a él... El Mono estuvo aquí con nosotros y mucho. yo coincidí con el Mono, coincidimos ahí, pues, fuimos campeones de Copa juntos ahí. Y aparte, pues el Mono era su hijazo. De hecho, yo creo que fue el que lo impulsó a irse. Sí, él contó esa historia que ¿Sí? gracias a él se fue a Querétaro. Sí, porque el Mono, o sea, el Mono es un crack. Si ustedes lo hubieran visto, es un crack. Ese muchacho es un crack. No tuvo la fortuna de explotar su potencial, pero ese jugador era un jugador de Europa. No, y por algo igual a la selección y a la América. Sí, exacto. No exacto. cualquiera llega a esos niveles. Y de ahí han salido, mira, yo le digo a mucha gente, ahorita pues Dorados desapareció. Sí. Lástima. La verdad es una lástima. Sí. Con todo lo que se pueda decir, y mucha gente me dice, oye, tú estuviste en Dorados, sí, casi 15 años. Y se hicieron las cosas mal, no sé. Yo no puedo hablar mal de una institución que a mí me dio la oportunidad de crecer y todo. Yo no puedo decir si hubo gente que hizo las cosas mal. Yo lo que te puedo decir que hay cosas que yo no hubiera hecho, eso sí, claro. Te puedo decir. Pero todos vemos el fútbol de manera diferente y el fútbol también tiene esa parte empresarial de los dineros. Y así hay que entenderlo. Yo sí le decía a los papás, busquen Dorados porque lo importante para el chavo es buscar una vitrina. Sí, un escaparate. Un escaparate en el profesionalismo. Porque todos, tuve yo generaciones 97 que ahorita están jugando en primera división. Que hablaba yo con los papás y decían, no, aquí vamos a llegar a Dorados, ¿a qué vamos? Y terminaron pasando por ahí. Porque, o sea, pensaban que Liga Ascenso, no, mira, no hay un jugador que esté pisando ahorita primera división que no haya pasado por una etapa de Liga de Ascenso o segunda división, tercera, todos pasan por ahí. Todos pasan por ahí. Entonces, no importa dónde llegues. Es el trampolín. El asunto es que te establezcas, que trabajes, que estés trabajando de manera profesional todos los días, que era lo que yo les decía con mis porteros, pues quieres estar allá. Yo trabajo como si los chavos fueran tercera división. Así los trabajo, así les exijo, porque si tú quieres estar ahí, claro, así tienes que trabajar ya, porque hay chavos que creen que cuando van a un visoreo, quieren competir, y es lo que te decía, compiten con chavos que ya tienen más de un año allá. Entonces, vas en desventaja. Vas en desventaja. Totalmente. Entonces, yo, si mis chicos, a mis porteros, yo los trabajo como si fueran de tercera división. Así los trabajo, y así les exijo. Y ellos lo saben. Si me oyen, dicen, sí, es cierto el profe. Así es, porque por eso te digo, yo le doy mucho el valor a ellos, ¿no? Yo le doy todo el mérito a ellos porque yo le digo a los papás cuando vienen y me agradecen, y yo, por supuesto, valoro mucho esas palabras de repente de los papás del mismo atleta, pero yo lo único que hago es sacarle lo mejor. Incluso he tenido fricciones con chavos que están en formación, como los tuve en el fútbol profesional, y yo les digo a los chavos, yo no vengo aquí, ni su papá te trae conmigo para que yo sea tu amigo, ¿no? Claro. Yo no te voy a endulzar el oído, yo no vengo aquí a agarrar cura contigo, ni a ser tu amigo. Yo estoy aquí para sacarte lo mejor. Para eso estoy yo aquí. Si en ese proceso en el que tú aprendes y yo te enseño, nos hacemos amigos, nada me daría más gusto. Claro. ¿Me explico? Pero entre tanto, tú cruzas la cerca hacia acá, hacia la cancha, y tú sabes cómo soy yo exigente, porque sí soy muy exigente. Y es la mejor manera de sacar lo mejor de cada uno, provecho. Sí. Por eso hay Daniela por ahí alguna vez dijo, pues, ¿qué tan...? Porque ahorita está con Tomás Adriano, allá en Santos. En Santos. Sí. Me dice, profe, ¿qué tanto me puede exigir Tomás que no me ha exigido ya usted? Exacto. Por eso esa niña llega, a los 3 meses ya están, siendo sub-17, llega a sub-19, ¿sí? Media temporada, se va a selección. Okay. Pues por eso, porque llevaba esa formación ya como si estuviera en profesional. Exacto. Incluso Tomás me dijo, oye, yo pensé que la niña iba empezando. Pues es que se iba empezando en el profesionalismo, pero ha trabajado conmigo siempre como si ya estuviera allá. Incluso Daniela me dijo, profe, al principio como que a Tomás le da penita o se reservaba los golpeos, pues, ya que me vio, oye, pues estás caballona. Y sí, y ese es, yo creo, el secreto, pues, trabajar como si ya estuvieras allá. Es verdad. Muy importante. Sí. Así es. Es para todos los que escuchan ahí, todos los niños que quieran ser porteros. Exacto.
Igual no importa la edad, que quieran mejorar en esa posición. Sí, yo creo igual, ¿no? Te digo, yo les abro la puerta a todos. Tengo una escuelita en las mañanas. Bueno, tengo un grupo de porteros por las mañanas, pues son los que trabajan. Algunos son más grandes, de repente en vacaciones van los más chavos ahí. Pero siempre que van, yo sí soy muy claro con ellos. Pues, o sea, aquí hay que trabajar. ¿Quieres ser portero? Porque de repente los niños quieren ser portero por la vestimenta, por los guantes. Y la mamá dice, pues es que quiere ser portero. No se preocupe, aquí vamos a saber si quiere ser portero o no. Y sí, si ya me aguanta un mes, digo, déjelo, si quiere. Y porque te digo, no cualquiera se atreve a estar ahí abajo de los 3 postes. Y yo felicito mucho a los papás, y sí mando una felicitación a los papás de los porteros, porque también, si en algo somos los susceptibles los padres, es en nuestros hijos. Sí. Y escuchar cuando alguien critica a tu hijo, híjole, también es muy doloroso. Es verdad. Sí. Entonces yo sí mando ese mensaje, ¿no? También a las escuelas, a las academias. Hablen con sus profes, hablen con sus papás. Y claro, siempre he dicho que el profe tiene que jugar a ganar y el niño tiene que aprender a ganar, pero nunca debe ser eso lo más importante en las etapas formativas. Lo más importante es que el niño aprenda a jugar. Claro. Aprenda a jugar. Profe, pues agradecerle por aceptar la invitación y estas pláticas. Estos consejos que ahí le sirven a muchos niños jóvenes sinaloenses, para que les quede claro que no es fácil llegar a ser futbolista profesional. Es un esfuerzo, trabajo, disciplina. Dedicación. Pero a los niños que se quieran acercar, que tengan ese gusto por la portería. Esa inquietud. Aquí está el profe. Él lo pueden encontrar en el... Sí, ahí mismo, ahí en el parque, te digo, lunes a jueves. Empezamos 4 de la tarde, ahí en el Club Atlético La Vaquita. Perfecto. Está en La Vaquita y tiene aparte su propia escuela. Sí. Entiendo. Sí, tenemos en la mañana un grupo, te digo, casi todos son juvenil libre ahí ya, porque son chavos que o estudian en la tarde y pueden ir a la mañana, o jóvenes que ya trabajan, jóvenes ya adultos que trabajan y entran a las 9 y empezamos a las 6 de la mañana. Igual ahí en esa misma cancha. Muy bien, para los jóvenes niños que se quieran especializar más en la portería, aprender más cosas. Así es. Sí, simplemente es mantenerte físicamente bien, ¿no? Porque el trabajo del portero, les digo, al menos en los conceptos, en los contenidos que yo trabajo, pues es casi todo, ¿no? La parte de la flexibilidad, la fuerza, la capacidad aeróbica y la parte cognitiva, es todo, ¿no? Es la verdad. Yo sí creo que, yo le digo a las mamás, es una posición muy difícil, muy complicada, pero para mí es la más maravillosa, realmente la más bonita. Pues agradecerle, profesor. Porque gracias a ustedes, gracias a todo su auditorio, la verdad es que pues está muy padre, la verdad, ojalá que sigan los éxitos. Muchas gracias. Igualmente. Y pues agradecerles a ustedes también por seguirnos y ver todo nuestro contenido. Nada más recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. En todas nos encuentran con el mismo nombre, Poligol con doble O. Y pues nos vemos a la próxima. ¿Puedo terminar con algo? Adelante. Digo que les decía que sí es difícil llegar al profesionalismo, pero es difícil ser exitoso en todo. Entonces yo ese consejo también le doy, chicos, cualquier cosa que se propongan, pues si vale la pena, seguramente va a ser difícil. Claro. Y no hay que abandonar, ¿no? Y acá, dentro de toda mi trayectoria, también te digo, mi familia tiene mucho que ver. Ahorita hablaba de mi hijo, pero están mis hijas, está mi esposa, que amo con todo el corazón, que ella me ha apoyado siempre, porque de repente es mucha ausencia, pues. Sí, parece que no, pero sí es mucho tiempo. O el entrenador, el deportista profesional, o sea, se genera con mucha ausencia en casa. Entonces también ese apoyo de mi esposa, de mis hijas, de mi hijo, también es algo elemental. Es verdad. Es elemental. Es verdad. No quería dejar de pasar eso. Sí, coincido. Y pues bueno, después de este mensaje, el cual compartimos totalmente el ingeniero y su servidor, pues nos despedimos, les volvemos a agradecer y nos vemos a la próxima.